Quería que vayamos a Romanos 11. Vamos a leer a partir del versículo 33 hacia adelante. Yo se los voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así, Romanos 11, versículo 33. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, pregunta Pablo, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que se entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles justamente la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y si me dejan agregar un adjetivo calificativo más, y desconcertante. Porque Dios hace las cosas de una forma totalmente diferente y opuestas a lo que nosotros muchas veces pretendemos. Justamente el lunes pasado, comentando con los hermanos de las Perdices, Diego López nos hacía reflexionar sobre cómo a veces queremos torcer un poquito la voluntad de Dios a nuestra conveniencia, cómo queremos negociar a veces con Dios algunas cosas para acomodar su voluntad a lo que nosotros queremos hacer. Pero Jesús, uno cuando lee los evangelios, se encuentra que hace las cosas de una forma totalmente diferente a la que nosotros tenemos por costumbre. Un ejemplo muy claro, si leen Lucas 10, acá nos vamos a encontrar con la primera campaña que organiza Jesús, ¿no? Él selecciona 70 discípulos, los arma en equipos de dos, o sea, son 35 equipos evangelísticos, podemos llegar a llamarle, y los envía a predicar. Les da instrucciones muy precisas, les dice cómo tienen que moverse, lo que tienen que llevar, lo que tienen que decir, y les da justamente una de las indicaciones es: pongan las manos sobre los enfermos y oren en mi nombre. Estos 35 equipos salen y cuando vuelven enloquecidos. ¿No? Yo que me gusta meterme en las historias bíblicas, me imagino las anécdotas que deben haber contado estos muchachos, horas hablando y contando, ¿no? Y sobre el final del pasaje dice, y hasta los demonios se nos sujetaban. Y Jesús le dice, sí, yo vi a Satanás que caía desde el cielo como un relámpago, ¿no? Satanás estaba vencido. Dice, pero no se alegren por esto, porque se sanan los enfermos o los demonios se les sujetan. Más vale, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Y si terminamos la historia acá, yo tendré un montón de sugerencias para hacerle a Cristo. ¿Por qué si fue tan exitosa esta campaña, este mover de estos 35 equipos, por qué no lo repitió? Es más, yo le voy a comentar mi estrategia. Si yo hubiese estado ahí, le digo cuál hubiese sido mi sugerencia. Agarro esos 70 hermanos y le pongo otros 70 hermanos al lado, ¿no? Porque ya tengo 70 con experiencia, le pongo 70 más, para ser formados. O sea, paso de 35 a 70 equipos. Y cuando vuelven, esos 70 los desdoblo en 140, en 280, en 560, y en 3 meses evangelizo. Galilea, Samaria, Jerusalén
y Perea. Y si me dan un par de años, evangelizo todo el Imperio Romano y no necesitamos ni a Pablo, ni a Pedro, ni a ninguno de los otros apóstoles. Pero Dios no hace las cosas como yo pretendo o como a mí me gustaría. Él las hace de otra manera. Y fíjense además cómo cierra el pasaje. En el versículo 21 dice, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Me mató. ¿Qué cosas son las que alegran a Jesús? ¿Cuáles son las que lo hacen reír y alabar al Padre? Una de las cosas las encontramos en este texto de la palabra. A él le alegra este tipo de cosas, esta forma desconcertante en la que actúa el Padre, y sobre todo al hacer que los pequeños, o sea, los que son como niños, los que tienen una actitud inocente como un niño, sean grandes en su reino. Y al descubrir que los grandes son en realidad muy pequeños. Jesús no solo acepta que Dios actúe así, sino que también comparte esta perspectiva, esta forma de hacer las cosas que lo llena de alegría. Y parece que él está de acuerdo en que se le dé un trato preferencial a aquellos que casi nunca han tenido oportunidades en este mundo y los usa para llevar su evangelio. Porque yo noté acá algunas cosas de las que hizo Jesús que fueron totalmente contrarios a lo convencional, ¿no? A la forma en que él acostumbraba a mover, en que el mundo acostumbra a moverse, perdón. Se acercó a los niños y a las niñas, dialogó con los pecadores, sanó a los enfermos, valoró a los maltratados, exaltó el lugar de las mujeres y se volvió amigo de publicanos despreciados. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos que recaudaban justamente para el Imperio Romano. Los judíos lo trataban como traidores, estaban trabajando para el enemigo, ¿no? Se relacionó con esta clase de gente, Jesús. Y todo esto con alegría, todo esto parece que hasta que le gustaba. Hacer la voluntad de Dios tiene que ver hoy también con aquello que produce nuestras alegrías. ¿Qué es lo que nos tiene que alegrar? ¿Qué es lo que nos tiene que alegrar en este tiempo donde las alegrías muchas veces dependen de lo que uno pueda alcanzar, lo que uno pueda comprar, de las apariencias que uno pueda tener? A cada uno de nosotros, aquellos que le abrimos nuestro corazón a Cristo, se nos invita a actuar como Jesús actuó. En 1 de Juan 2:6, el apóstol escribe, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y yo creo que este es el verdadero camino de alegría, ¿no? Donde uno puede encontrar hasta una satisfacción. Andar como él anduvo. Por eso yo creo que la voluntad de Dios muchas veces es desconcertante. Es sorpresiva porque va totalmente en contra de cómo se mueve actualmente el mundo. En Mateo 20 hay una historia que muchos la deben conocer, ¿no? La madre de los hijos de Zebedeo se le acerca a Jesús y les dice, cuando vos vengas en tu reino, haceme un favor. Yo quiero que mis hijos estén uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿no? Me imagino que Jesús le agarró la cabeza. Esta mujer no entiende qué es lo que me está pidiendo. Y le explica, y fíjense lo que les dice al final. A partir del versículo 25 les explica clarito cómo son las cosas Jesús, ¿no? O por lo menos cuál es su mirada, y creo la mirada que tenemos que tener nosotros. Jesús los llamó a todos, ¿no? Y les dijo, ustedes saben... Perdón, me perdí. Perdón, acá está. Ustedes saben
que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar la vida en rescate por muchos. A veces pienso que la canción de María Elena Walsh, El reino del revés, está un poco inspirado en la Biblia, porque es inverso a la forma en que nos movemos normalmente. Miren, el año pasado con Marcela hicimos el curso de perspectivas, y como yo iba directamente del trabajo, llegaba antes siempre, entonces llegaba cuando estaban organizando todo, y siempre me recibía en la puerta un hombre llamado Carlos Park. Algunos lo conocen. Un coreano de 1,60 m, hermoso, de esos para poner en la mesita de luz. Y él estaba acomodando las sillas, muchas veces servía el café en los entretiempos, ¿no? Entre clase y clase. Un hermano hermoso. Resulta que después de como 2 meses, un día me encuentro con que Carlitos es uno de los instructores de perspectiva. Entonces siempre lo presentaban a los instructores, y cuando lo presentan a él, empiezan a nombrar los títulos que tiene. Licenciado en teología, no sé cuántas especializaciones diferentes. Y lo último que había obtenido era un doctorado en el seminario Fuller en Estados Unidos, un título con reconocimiento internacional. O sea, Carlitos tiene suficientes pergaminos como para empapelar una pared. Fuera del ámbito cristiano, yo creo que si hubiese querido charlar con él, hubiese tenido que pedir una audiencia, y hubiese tardado 3 meses por ahí en charlar con él. Él me servía el café. Carlitos entendió todo. Miren, el mes pasado tuve con uno de los alumnos de perspectiva, tenemos un problema, y tenemos un grupo de WhatsApp donde mandamos las consultas. Entonces yo pongo este muchacho, es un estudiante chileno, que por motivos laborales tenía que irse al altiplano chileno a trabajar en una mina. Yo puse a ver cómo hacemos con este muchacho, media hora. Suena el teléfono, Carlos Park. Quería interiorizarse qué es lo que había pasado con este muchacho. Un día, 2 días, Carlos Park lo había solucionado. Entendió todo. Este hombre tan capacitado, entendió todo. Como lo entendió Carito, como lo entendió Fede y Nata. Las cosas funcionan para Cristo de forma totalmente diferente a lo que nosotros tenemos como concepto. Y si no, fíjense cómo organizaba la fiesta Jesús. Lucas 14, del 12 al 14 dice, miren qué gran organizador que era Jesús. Cuando hagas una fiesta o una cena, no invites a tus amigos. Así, ya arranca con los tapones de punta. No invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus otros familiares, ni a tus vecinos más ricos, porque si haces esto, también ellos te invitarán a ti, y de esa manera te recompensarán por haberlos invitado. Un trueque justo, uno diría. En el futuro, aconseja Jesús, cuando hagas una fiesta, invita a los pobres, a los tullidos, a los cojos y a los ciegos. Ellos no podrán darte nada a cambio, pero Dios te bendecirá. Él te dará un premio cuando resuciten todos los que practican la justicia. ¿No? ¿Y dónde queda el costo-beneficio? ¿No? Preguntaría uno en este tipo de cosas. ¿Dónde
¿Dónde está la ganancia? En que Dios te bendecirá, dice. Pero ¿cómo me va a bendecir? ¿Me van a aumentar el sueldo, cambio el auto, compro la casa? No sé. Dios te va a bendecir. Yo no sé en qué momento la iglesia mutó y nos vimos envueltos en este capitalismo evangélico de que queremos cuantificar la obra de Dios, queremos ponerle precio a la obra. No entiendo. No entiendo cuándo llegamos a este punto tan terrible, cuando Jesús nos muestra las cosas totalmente de forma inversa a cómo se mueve el mundo. Porque para andar como él anduvo, tal vez haya que empezar a juntarse con algunas personas que no tengan muy buena fama. ¿No? Jesús fue clarito, el médico ¿para qué vino? Para los enfermos. No podemos involucrarnos en la obra de Dios para juntarlos o predicarles a aquellas personas que nos caen bien, aquellas que decimos, no sabes qué buen muchacho que es, le falta el Señor solamente. ¿No? ¿No has escuchado alguna vez ese tipo de expresión? Le falta al Señor. Le falta al Señor, le falta todo, por más buena persona que sea. Yo creo que tenemos que crecer, y soy el primero en anotarme en este tipo de cosas, en empezar a juntarme con aquellos que no, por los cuales nadie da nada. Aquellos que, si me permiten la expresión, no valen dos mangos. Porque esta es la forma en que se tiene que predicar el Evangelio. La Iglesia ha sido más abrasiva y condenatoria que amorosa y tolerante con los pecadores. Y algunos llegan a decir, en aras de levantar la voz profética que declara el pecado del pueblo, dice, pero sin embargo los profetas fueron voceros de un ideal inédito en su época, que fue el tratar de buscar de conciliar la política con la justicia social. Los profetas, uno lee en detalle, lo que hicieron fue levantarse siempre a favor del más necesitado, a favor de aquel despreciado. Y el rol profético de la iglesia está acá. ¿Saben? Yo insisto, alguien tiene que ir a predicarles a las chicas de los pañuelos verdes. Ahora, ¿alguno piensa o se le pone en la cabeza que va a escuchar a alguien que lo primero que hace es gritarle asesina? ¿Por qué no hablamos del amor de Dios? ¿Por qué no hablamos del perdón? ¿Por qué no dejamos que el Espíritu Santo sea el que convenza de pecado? Yo creo que tenemos que cambiar nuestra mirada, porque andar como Jesús anduvo, sí, puede ser desconcertante, nos puede desubicar, pero también es el único camino que espera, que tenemos que tener como discípulos de Cristo. Porque esto es lo que Cristo hizo. Esto es lo que Cristo nos dejó como ejemplo de su vida. Relacionarse con aquellos que no podían hablar de nada. Relacionarse con aquellos de los cuales no podía obtener ningún tipo de ganancia, pero su palabra lo leímos recién. Dios te bendecirá. ¿Cómo? No sé, pero Dios nos va a bendecir en la medida que nos involucremos en su obra, pero tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar la mentalidad con respecto al sistema en que se mueve hoy el mundo, con el sistema de los logros, la meritocracia y un montón de cosas más que tenemos mucho para hablar, pero Jesús hizo las cosas totalmente al revés de cómo nos vemos hoy en día. Por eso la voluntad de Dios, en mi opinión, es muchas veces desconcertante. Por eso Dios a veces se mueve de maneras que no entiendo, les soy sincero. Hermano, y tal vez esté haciendo un poquito de catarsis con esto. A veces no entiendo lo que Dios quiere, pero me esfuerzo en aceptarlo, me esfuerzo en tratar de comprenderlo, y me esfuerzo en saber que estoy en el mejor camino cuando hago las cosas de la forma más locas posible.
porque Dios es así, Dios es inesperado. Tal vez yo uso la palabra desconcertante, pero es así, es algo inesperado, es algo que no tiene lógica. Dios muchas veces no tiene la lógica conforme a nuestra pobre capacidad humana. Una vez alguien escribió respecto a Jesús: siendo rico como eras vos, yo hubiese esperado una corona real, pero decidiste hacer tu hogar casi en un gueto como un pobre mortal. Nadie esperaba tu aparición, fuiste como lluvia bajo el sol y viste la noche con tu luz y nadie te reconoció. Qué paradoja fue tu amor. Y vendrás como ladrón en la noche, sin embargo, como el rey soberano, volverás por los tuyos. Sin embargo, es manada pequeña la que te espera. Todo en vos es tan sublime, inesperado, como nieve en verano. Dejémonos sorprender por la voluntad de Dios. Es lo que tenemos que aceptar como cristianos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque a veces puede llegar a ser un poco desconcertante. Oramos, hermanos. Buen Dios, enséñanos. Enséñanos a vivir como vivís vos. Enséñanos a ver la vida como la ves vos. Enséñanos a estar dentro de tu voluntad aunque no entendamos. Señor, acá estamos juntos y queremos decirte no solamente que te amamos, sino que queremos que nos guíes con tu Espíritu Santo, que nos enseñes y que tu gloria se muestre sobre este mundo. Que tu gloria se manifieste, Señor, y que todo el mundo te reconozca como el Rey y como el soberano que sos. Gracias te damos, Señor, gracias. Amén. Amén.